El título del mensaje del día de hoy es Los niños y la ideología de género. Y voy a leer Apocalipsis capítulo 12, verso 1 en adelante. Fui testigo de un suceso de gran importancia. Vi a una mujer, estaba embarazada. Luego vi a un gran dragón rojo. Cuando la mujer estaba a punto de dar a luz, el dragón se paró delante de ella, listo para devorar al bebé en cuanto naciera. Tétrico, tenebroso, satánico. El dragón esperando al bebé que nazca para devorarlo. Y sigue diciendo el texto: la mujer dio a luz a un hijo que gobernaría a todas las naciones. Al dragón le arrebataron el hijo y lo llevaron hasta Dios y su trono. No cabe duda de que los niños han sido y siguen siendo el objeto especial del amor de Dios. No cabe dudas. Fue Jesús quien en Lucas 18:16 dijo: no impidan que los niños vengan a mí, porque de ellos, de los niños, es el reino de Dios. Cuando el diablo toca a un niño, lastima a Dios. Como los niños son el especial tesoro de Dios, son los amados del Señor, cuando el diablo, cuando el infierno toca a un niño, lastima directamente a Dios. Por eso la cruzada del diablo es tomar la mayor cantidad de niños posibles para lastimar mucho más a Dios. Esa es su cruzada. Y lo estamos viendo hoy en día con esta corriente ideológica llamada ideología de género. Sin embargo, paradójicamente, Dios también se vale de los niños para frustrar y deshacer los planes del diablo. Es decir, el foco central del infierno son los niños, pero Dios también utiliza, se aprovecha en el buen sentido, se vale de los niños para deshacer y frustrar las obras del diablo. ¿Lo sabías? Pues el mismo Jesús lo dijo. ¿Te acuerdas del incidente en el que Jesús echó fuera a los cambistas del templo? Dice que en esa oportunidad fueron los niños los primeros en reconocer que Jesús era el Mesías. Ni siquiera los líderes religiosos de la época reconocieron a Jesús como el Mesías, pero los niños, que tienen cierta sensibilidad espiritual mucho más aguda y estrecha que nosotros los adultos, se dieron cuenta y reconocieron que Jesús era el Mesías. Dice la Biblia en Mateo capítulo 21, versículo 15: alaben a Dios por el Hijo de David. Eso clamaban los niños: alaben a Dios por el Hijo de David. Cuando los religiosos, sacerdotes, escribas escucharon que los niños reconocían a Jesús como el Mesías, se enfurecieron, se enardecieron y dijeron, Mateo 21:16, ¿oyes lo que dicen estos niños? Sí, contestó Jesús. ¿No han leído las Escrituras? Pues dicen: a los niños y a los bebés le has enseñado a darte alabanza. Jesús está citando el Salmo 8 del Antiguo Testamento. ¿Sabe qué dice exactamente el Salmo 8?
En el versículo 2 dice: has hecho que brote la alabanza de los labios de los pequeñitos y de los niños de pecho. ¿Para qué? ¿Para qué? Para silenciar al enemigo. ¿Te das cuenta? Jesús está citando el Salmo 8. Jesús está citando las Escrituras. Y el mismo Jesús dice que los niños son utilizados por el diablo para silenciar, para frustrar, para arremeter contra los propósitos del infierno. ¡Wow! Un niño en las manos de Dios es una amenaza de extinción para el infierno. Algo parecido dijimos la semana pasada acerca de las mujeres. ¿Te acuerdas? El Salmo 68, verso 11. Dice: las mujeres que anuncian las buenas nuevas son una gran multitud. Los enemigos huyen ante el avance de estas evangelistas mujeres. Los enemigos huyen y las mujeres reparten las riquezas que le quitaron al enemigo. Hermanos queridos, las mujeres y los niños son instrumentos en las manos de Dios. Han sido elegidos por Dios para arremeter contra el infierno, para deshacer las obras del diablo. Mujeres y niños. Por eso la cruzada del diablo está en tener entre sus filas a más mujeres y a más niños. La cruzada del diablo es aprovecharse del gran potencial de influencia que tienen las mujeres para arremeter contra los propósitos de Dios. El diablo sabe muy bien, por eso ha estado trabajando horas extras para humillar y someter a la mujer, o en su defecto para aprovecharse de su gran potencial de influencia para deshacer, para ir en contra de los propósitos de Dios. Pero también el diablo ha hecho su mayor esfuerzo para tomar la mayor cantidad de niños posible, porque sabe que los niños, Jesús mismo lo ha dicho, sabe que los niños han sido y siguen siendo instrumentos en las manos de Dios para silenciar el infierno. Niños y mujeres. ¿Y cuáles son los objetivos de esta corriente ideológica llamada ideología de género? Tomar la mayor cantidad de mujeres posibles para ir en contra de los propósitos de Dios por medio del aborto o del adoctrinamiento de niños en la diversidad sexual. ¿Casualidad? ¿Simple casualidad? El gran problema que tiene Dios para llevar a cabo sus propósitos con los niños no es el diablo. No te confundas. El gran escollo que tiene Dios a la hora de valerse de los niños para arremeter y silenciar al infierno no es el diablo, ni es la ideología de género, son los padres de los niños. El mayor problema, el dolor más grande de cabeza de Dios no es el diablo, no es la ideología de género, son los padres. Te esperamos para adorar a Dios en cualquiera de nuestras 5 reuniones. Los martes a las 20:30 horas y los domingos por la mañana a las 9 y 11 horas y por la tarde a las 18 y 20 horas, para vivir un tiempo diferente donde el poder y la gloria de Dios se pueden disfrutar en libertad. Todos los martes a las 6 de la mañana le entregamos lo primero a Dios. Nos reunimos a orar buscando a Dios y a tener la palabra de aliento para comenzar el día bendecido. La presencia de Dios se vive en este lugar. Podés visitarnos personalmente en Avenida Castelli 314, Resistencia, Chaco, República Argentina. O bien ver nuestras reuniones en línea ingresando en www.iglesiadelaciudad.com.ar. También podés seguirnos en Facebook, Iglesia de la Ciudad. Por consejería telefónica, podés llamarnos al 0362 443 8000.
Dios delegó en los padres, papá y mamá, la responsabilidad de guiar espiritualmente a su familia y especialmente a sus niños. Dios ha delegado esa responsabilidad no en los abuelos, no en la escuela, ni siquiera en el Estado o la iglesia. La Biblia es demasiado clara, que Dios ha delegado esa responsabilidad, la de guiar espiritualmente a los niños, en las manos de sus padres. Dice Efesios capítulo 6, verso 5. Padres, edúquenlos, refiriéndose a los niños, y denles enseñanzas cristianas. Por supuesto que la iglesia colabora en este noble propósito de educar y guiar espiritualmente a los niños, pero al fin y al cabo la responsabilidad mayor cae sobre sus padres, cae sobre los padres de los niños. La iglesia colabora siempre que los padres le permitan. Porque lo que yo noto es que es una cosa muy difícil hacerle entender a una mamá y a un papá que no hay una responsabilidad mayor, que no hay una prioridad más grande que la de guiar y educar espiritualmente a la familia. Es una cosa difícil hacerles entender a un padre que no existe algo que sea más importante que la vida espiritual de la familia. Los padres prefieren llevar a sus hijos a jugar bolita antes que traerlos a la iglesia. Apuesto a que muchos de ustedes han dejado el resto de la familia en la casa hoy en lugar de traerlos a la iglesia. Porque esa es la concepción que tenemos. No entendemos la gran responsabilidad que tenemos y preferimos dejar a nuestros niños enchufados al chupete electrónico, que es las redes sociales, el celular o la televisión, antes que traerlos a la iglesia. Preferimos llevarlos a jugar, y no digo que esté mal jugar bolita o llevarlo a jugar al básquet o a enseñarles patín. No digo eso, digo que lo primero, la parte más importante que nos cabe a los padres es guiar, provocar, motivar que nuestra familia y especialmente nuestros hijos amen y tengan una relación personal con el Señor. Así nos va. Le confiamos la vida de nuestros hijos al profesor de bolitas. Pero ¿sabes una cosa? Cuando el hijito empieza a tener problemas y uno no sabe qué hacer o ya no lo puede controlar, ¿a quién crees que los padres recurren? Cuando ya no puedes controlar a tu hijo y cuando ya no puedes ponerle límites y cuando ya se te desbordan y se vuelven desobedientes, ¿a quién cree que los padres recurren? Acertaste, a la iglesia. Y esperan que la iglesia haga lo que los padres no hacen en casa. Y espera que los líderes de la iglesia le pongan límite a los hijos que ustedes, los padres, no le ponen en casa. Lo más lógico sería que vayas a buscar ayuda a quien les estás confiando tus niños, es decir, al profesor de bolita. A nadie se le ocurre pedirle al profesor de bolita que le ayude a poner límite a los hijos, pero vienen a la iglesia. Pero toda la semana le confías tus niños y tu familia a Satanás, al mundo. Y después querés que nosotros te arreglemos los hijos. No me tiembla la pera, hermanos, para decirle que están tremendamente equivocados cuando dejan a sus hijos y a su familia en la casa en lugar de traerlos al templo para adorar a nuestro Dios. Muy equivocado estás. La Biblia es muy clara cuando dice que los padres deben darle a sus hijos, Efesios 6:5, deben darle, dice Pablo, enseñanza cristiana. La primera y más grande responsabilidad de los padres es guiar a sus hijos espiritualmente, es guiarlos a tener un encuentro con el Señor. Esa es la primera y la más grande responsabilidad.
Dice Deuteronomio 6:2, tú, tus hijos y tus nietos teman al Señor durante toda la vida. Repíteselos a tus hijos una y otra vez. Enséñales a honrar y a respetar a Dios una y otra vez. Dice el salmista en el Salmo 78:3, lo que hemos oído y sabemos, lo que nuestros padres nos contaron, no se lo callaremos a nuestros hijos, a la futura generación lo contaremos. Dios había mandado a nuestros padres que lo comunicaran a sus hijos, que la generación siguiente lo supiera, para que pusieran en Dios su confianza y sus mandamientos observaran. ¿Te das cuenta? La voluntad de Dios es que nosotros los padres guiemos espiritualmente a nuestra familia, llevemos a nuestra familia, llevemos a nuestros hijos a tener una relación vibrante, especial, de corto alcance con el Señor. Pero estamos más interesados en la educación formal de nuestros hijos que en la educación espiritual. Y así nos está yendo. Estamos más preocupados en la educación formal de nuestros hijos, que no está mal, pero lo primero tiene que ser la educación espiritual, la que no priorizamos. ¿Te faltan recursos escriturales? Salmo 145:4. Simplemente escogí algunos, hermanos. Salmo 145:4 dice: de padres a hijos se adorarán tus obras, se anunciarán tus hechos poderosos. Pero ¿sabes una cosa? La displicencia de los padres a la hora de educar espiritualmente a sus hijos hizo que el Estado asumiera ese rol. Y ahora nos rasgamos las vestiduras echándole la culpa al Estado, pero somos nosotros los irresponsables, somos nosotros los padres los irresponsables, porque no hemos sabido, no hemos entendido que no hay una responsabilidad mayor que la de guiar espiritualmente primero a nuestra familia. Como no lo hicimos, el Estado asumió ese rol, o está asumiendo ese rol. ¿Y quién gobierna el Estado? ¿Quiénes son los que ocupan posiciones de liderazgo en los ministerios de educación de las provincias y de la nación? ¿Son personas acaso temerosas de Dios? Las personas que hacen los materiales y el contenido que tus hijos y tus nietos están consumiendo en el colegio, ¿son personas temerosas de Dios? Aquellas personas que toman la decisión de lo que se le va a dar a tus hijos, ¿son acaso personas temerosas de Dios? ¿Cómo crees que se ha llegado a la actual sociedad en la que ya no hay una clara división entre el bien y el mal? Y en la que se han aceptado conceptos, hermanos, que hasta hace algunos años atrás eran inadmisibles. Hoy la sociedad, ya las familias y aún nosotros los cristianos hemos aceptado conceptos que hasta hace apenas unos años atrás era inadmisible que nosotros aceptáramos. Hasta este punto hemos llegado. ¿Cómo se explica que durante siglos se haya considerado al aborto una acción moralmente inadmisible y ahora se lo ve como un derecho personal? Y ahora se lo ve como algo positivo, al punto tal que se pretende castigar a los médicos que no maten a un niño en la panza de una mamá. Hasta este punto hemos llegado, pero hace algunos años atrás eso era inadmisible. ¿Cómo es posible, hermanos, que aquí en el Chaco esta semana, cómo es posible que por decreto se haya aprobado el cupo trans, el cupo laboral trans,
mediante la cual la provincia del Chaco promoverá la contratación en organismos públicos de personas travestis, transexuales y transgéneras. ¿Cómo es posible? ¿Significa eso que a partir de ahora la elección de las personas en organismos públicos va a depender de la identidad sexual o de la elección sexual y no ya de la capacidad e idoneidad de las personas para ocupar esos cargos públicos? Hermanos, por decreto acaba de suceder esto en el Chaco. Por el solo hecho de ser una persona trans tienes un lugar y te van a dar un trabajo. Esto es una motivación, es una promoción para que nos volvamos trans. De esa manera tienes asegurado un trabajo. ¿Acaso no hay cupos también para las personas creyentes? ¿Por qué esta discriminación? Hasta este punto hemos llegado, hermanos. Y todo esto no se logra de la noche a la mañana. Es un proceso lento. Mediante la práctica o la aplicación de técnicas destinadas a desensibilizar la sociedad. Ha sido un proceso persistente, silencioso, a la aplicación de técnicas para desensibilizar a la sociedad sin que ésta se dé cuenta. Y llegamos hasta este punto que nosotros dormimos tranquilos mientras hay leyes como estas, decretos como este en la semana. Son técnicas, no se llega de la noche a la mañana a esto. Son técnicas. Y a esto se lo llama ventana Overton y tiene 5 etapas. La primera es de lo impensable a lo radical. ¿Cómo se comienza este proceso? ¿Cómo se comienza? Era impensable considerar siquiera que a los niños en los colegios se les esté dando pornografía. Era impensable hace unos años atrás. Pero ¿cómo es posible que nosotros ya no digamos nada y aceptemos que a nuestros niños en el colegio le estén dando material obsceno y pornográfico? ¿Cómo se llega? Primera etapa. Se desafiaron las leyes biológicas. Hablando de la evolución de las leyes sociales o de las ciencias sociales. Se puso en tela de juicio el binomio hombre y mujer, diciendo de que la sexualidad no está determinada por la genética, por la genitalidad ni por la naturaleza, sino que es una construcción social. ¿Y cómo nació esto? En un simposio. ¿Y cómo nació esto? Con algunos médicos que se reunieron. ¿Y cómo nació esto? Con algunos especialistas que se reunieron para debatir y para poner en tela de juicio las ciencias biológicas. ¡Wow! Así empezó todo esto. Simultáneamente aparecieron las comunidades de las minorías sexuales, la CHA, la comunidad homosexual argentina y otras tantas en la Argentina hace un tiempo atrás, que rápidamente los medios de comunicación utilizaron para promover estos hallazgos que la ciencia, que las personas en nombre de la ciencia estaban haciendo. Ya hay una evolución en las ciencias sociales y ya no es la naturaleza, ya no es la genitalidad la que determina si soy hombre o soy mujer, porque algunos expertos en nombre de la ley, en nombre de la ciencia han puesto en tela de juicio. Y aparecen entonces comunidades diversas, radicales de la diversión sexual, que empiezan a promover estos hallazgos, por supuesto, siempre de la mano de los medios de comunicación. Siempre vas a ver que los medios de comunicación son cómplices de esta fortaleza espiritual, demoníaca, llamada ideología de género. Vas a ver cómo en los medios de comunicación promueven todo lo que es la diversidad sexual. Pero un evento cristiano, aunque sea multitudinario y nacional, no lo vas a ver en ningún diario de la Argentina. Esa era la primera etapa. Así comenzó todo. La segunda etapa es de lo radical a lo aceptable. En esta etapa, por supuesto, siempre hay que seguir citando a los científicos, a los médicos y a aquellos que en nombre de la ciencia están poniendo en tela de juicio y en dudas el concepto binario de hombre y de mujer. Y que ahora la sexualidad es una construcción social. Hay que seguir citando a los científicos.
Pero ahora se argumenta que uno no puede negar el reconocimiento de la diversidad sexual, porque aquellas personas que niegan la diversidad sexual son catalogadas de retrógradas, fascistas, intolerantes. Entonces, en esta etapa comienza a separarse el significado de la palabra de su significado. Y ya aborto ya no significa matar. Ya no significa asesinar a inocentes. Ahora aborto es un derecho personal. Ahora aborto se cambia el significado de la definición. Y ahora aborto es la interrupción voluntaria del embarazo. La pornografía ahora se llama educación sexual para la diversidad. Ahora una mujer puede ser cualquiera, un hombre puede ser cualquiera. Y con cada nueva conquista se intenta crear un precedente histórico para que permita legitimar más adelante otras cuestiones sociales resistidas. Por ejemplo, la pedofilia. En el libro Niños con Futuro, usted va a aprender qué, cómo y cuándo enseñar sexualidad a los niños. Es sumamente importante que invierta tiempo en la educación sexual de sus hijos. Desde temprana edad, invierta en el buen futuro de los pequeños. Vale la pena. Adquiera este y otros materiales en nuestra página web www.placeresperfectos.com.ar y se lo enviamos a donde usted desee. También disponibles en ebook. Tercero, la tercera etapa no se llega de la noche a la mañana. No es que de la noche a la mañana hay un decreto en la provincia del Chaco que dice que si sos trans tenés un puesto asegurado. No se llega de la noche a la mañana. No se llega de la noche a la mañana que tus hijos, los nuestros nietos sean ahí expuestos a material pornográfico en las escuelas cuando era inadmisible apenas unos años atrás. No se llega de la noche a la mañana. Hay etapas. La tercera etapa es de lo aceptable a lo sensato. En esta etapa se promueven ideas como el control del cuerpo es un derecho personal. ¿Te suena? Aborto seguro para no morir. ¿Te suena? Católicas por el derecho a decidir. ¿Te suena? Y confunden a la gente porque las palabras empleadas son bonitas y parece que aluden al derecho de las personas cuando en realidad están ocultando la verdadera realidad, el verdadero objetivo de esta ideología de género, que es matar inocentes, terminar y abortar con la vida de los más pequeñitos. Los individuos que no piensan igual a ellos ahora son enemigos. La iglesia es enemiga. Somos considerados retrógrados, que estamos en contra del progreso. Entonces, ¿qué hay que hacer con los enemigos? Hay que execrarlos, denostarlos, ridiculizarlos. Y si eso no alcanza, hay que amenazarlos. ¿Te suena? Hay que amenazarlos, o bien crear leyes que los excluyan y atenten contra sus derechos fundamentales de libre expresión o libertad de culto. Aparecen expertos y periodistas en esta etapa que demuestran que durante la historia de la humanidad existieron dichos fenómenos y que por ello deberíamos naturalizar la pedofilia. ¿Saben por qué? Porque en muchas culturas las niñas son iniciadas por sus padres. Está bien visto, porque en la nobleza y en gente educada de todas las épocas siempre hubo homosexualidad. Deberíamos naturalizarlo porque tenemos antecedentes. Tercera etapa. Cuarta etapa. De lo sensato a lo popular. Los medios de comunicación tienen un papel fundamental en esta etapa, que son cómplices, que promueven, que hablan abiertamente de la diversidad sexual y que la promueven y celebran toda transgresión a las normas establecidas. Los medios de comunicación en esta etapa juegan un papel fundamental. Por eso no vas a encontrar un solo programa en la televisión que no haya un homosexual manifiesto o un transexual. Y si no lo hay, promueven abiertamente la ideología de género.
Este fenómeno empieza a aparecer en películas como las que ganó el premio Oscar hace algunos años atrás, El secreto de la montaña. Empieza a aparecer en películas, letras de canciones populares, videos, y se promocionan ahora las iglesias que aceptan la diversidad y que aceptan la homosexualidad. Pero existe un bastión todavía para la ideología de género, y es la familia, es la iglesia, es el colegio. Necesitan destruir la familia, la iglesia, el colegio. Si eso no cambia, nada cambia, por más leyes que se intenten imponer. Por ello la ideología de género apunta a los niños, hermanos. Necesitan adoctrinar a los niños desde que son pequeños para incorporarlos, imponerles este modelo totalitario. Van detrás de los niños porque el diablo sabe que si toma un niño, lastima a Dios, y si toma un niño, ese niño estará lejos de Dios para toda la vida. No es omnipotente el diablo, pero es muy hábil, muy inteligente. Quinta etapa. Nos vamos acercando a lo que vivimos hoy en día en la Argentina y en el mundo. La quinta etapa es de lo popular a lo político. En esta etapa se empieza a legislar, wow. Se empieza a legislar a favor del fenómeno de la ideología de género, wow. Proyectos de ley para abortar, proyectos de ley para incorporar a la educación sexual ideología de género, proyectos de ley y leyes que salen y decretos que salen. Quinta etapa. ¿Dónde estamos? Los grupos de presión se consolidan en el poder y publican encuestas que supuestamente confirman un alto porcentaje de participación de la legislación del aborto. Te quieren hacer ver, nos quieren hacer ver que son muchos los que son partidarios del aborto. Nos quieren hacer ver que son muchos los que quieren que se les enseñe a nuestros hijos pornografía en el colegio. ¿Te das cuenta? Encuestas que supuestamente quieren hacernos ver que son muchos. Quinta etapa. En conciencia pública ya hay un nuevo dogma. La prohibición está prohibida, todo vale. Prohibir el aborto está prohibido. Prohibir la homosexualidad está prohibido. La prohibición de la prohibición está prohibido. Todo vale. En esta última etapa la sociedad está fragmentada. ¿En qué etapa estamos? La sociedad está fragmentada con la adopción de las nuevas leyes. No existe libertad de expresión y culto, sino imposición de esta corriente ideológica llamada ideología de género. Esto es lo que se viene, hermanos, o lo que ya tenemos si no despertamos antes. Los niños. El diablo no es omnipotente, pero es muy hábil. Y sabe que si puede tener entre sus filas a más mujeres con poder de influencia, tendrá cada vez más entonces niños para abortar el futuro de las próximas generaciones. ¿Qué vamos a hacer? ¿Con qué recurso pelearemos esta batalla, hermanos? Pablo en 2 Corintios 10:3 dice: nunca me valgo de planes ni métodos humanos para ganar mis batallas. Aleluya. Para destruir, lea, para destruir las fortalezas del mal no empleo armas humanas, sino las invencibles armas del Dios Todopoderoso. Esas son las armas a las que estamos llamados a empuñar, hermanos. La estrategia del diablo, te cuento, quiero desenmascarar esta potestad y quiero alertarte. La estrategia del diablo es sacarnos del lugar secreto. La estrategia del diablo es que pelees en el terreno de lo humano, sacarte del terreno de lo espiritual, que no ores ni levantes la carpa del encuentro en tu familia y en tu casa, que no vengas a orar a las 6 de la mañana, que minimices el tema del ayuno, por el amor de Dios. Esas son las armas que emplearon los israelitas en Jueces 20 para derrotar esa fortaleza casi invencible, esa fortaleza espiritual sexual, el ayuno, la oración, la ofrenda, la congregación. Es eso, hermanos, son esas las herramientas que tenemos que empuñar.
Y cualquier enemigo que se levante, cualquier gigante que se levante delante tuyo y que atente contra tu familia y contra tus hijos, van a caer. Todo gigante va a caer en el nombre de Jesús. Aleluya. Hermanos, ¿no cree que si le hacemos caso al Señor nos iría mejor? Volvamos a tomar el papel protagónico en la familia y seamos quienes eduquen espiritualmente a nuestros niños. No dejemos que otro lo haga. Tomemos el control de nuestra familia. Estamos para ayudarte, pero si no me traes tus hijos, no te puedo hacer nada, no puedo ayudarte en nada. Pero tú tienes una responsabilidad muy grande en tu hogar. Asume el compromiso, el rol, la responsabilidad que Dios ha puesto sobre tu vida y sobre la mía, de guiar espiritualmente a nuestra familia. Ponte de pie, por favor, y cierra tus ojos. Cierra tus ojos. Señor, cuánto anhelamos, Señor, que esta palabra cale hondo en nuestros corazones y que seamos de aquellos que obedecen, no de aquellos que simplemente escuchan. Que nos volvamos hacedores de tu palabra. Ahora que entendemos y sabemos que la gran cruzada del diablo es tomar la vida de los niños, y ahora que entendemos que se pelea esta batalla con recursos espirituales, levantando la voz en cuello para denunciar el pecado en la sociedad, pero también no abandonando ese precioso lugar llamado carpa del encuentro, aposento alto, sabiendo que las armas espirituales de la oración, el clamor, el ayuno, la lectura de la palabra, disciplinas espirituales, armas de poder y fuego, como dice Pablo, para destruir las fortalezas del mal. Dijo él: no empleo armas humanas, sino las invencibles armas del todopoderoso Dios. Y así la iglesia se levanta en este día para ponerle un freno a esta potestad demoníaca que quiere tomarse la vida de los niños. Le pone un freno a esa potestad llamada ideología de género que se levanta a nuestro alrededor para devorar, como dice el texto en Apocalipsis. Devorar en cuanto naciera el niño. Estaba el dragón para devorar al bebé, pero no le vamos a permitir, porque asumiremos el compromiso y el rol en nuestra familia de ser guías espirituales de nuestro hijo. Y le enseñaremos el camino, y le enseñaremos a amar y respetar y honrar a Dios y obedecer a Dios. Y le enseñaremos el plan divino para la sexualidad y para la vida. Nos resistimos a toda obra de las tinieblas, y la iglesia se levanta potente para ponerle un freno a esta perversa potestad. Tomemos la decisión, iglesia, hoy de volver a los caminos del Señor, de honrar su palabra. Yo creo que nos va a ir mucho mejor si comenzamos a obedecer a nuestro Señor.